Buenas tardes nuevamente a los que están aquí presentes y luego en la grabación que estamos realizando, que nos vayan a ver, de parte de la editorial Sirena Lunar. Es un gusto presentar al autor Jorge Javier, quien en esta ocasión nos está presentando 2 de sus libros y que vamos a comentar un poquito sobre ellos. Voy a empezar yo conversando sobre uno de los libros, eso sí, haciendo la salvedad que María Pérez era la que iba a asistir para conversar sobre el libro, entonces voy a intervenir en lugar suyo por problemas de salud, y después le vamos a dar la palabra a Marilyn Retana, que gentilmente también nos colaboró con el libro de Talemas. Así que vamos en ese orden. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación. Bueno, reiterarles por estar acá, como Carlos lo había mencionado, en un grupo que tenemos en WhatsApp. Es bastante valioso, no solamente para mí en lo personal, sino creo que cada autor agradece cuando su obra es no solamente leída, sino también acompañada cuando se presenta, cuando se materializa en lo que definimos como libro. Entonces, de nuevo, de verdad, muchas gracias por la compañía, y pues vamos a hablar sobre estas obras. Sí. Bueno, voy a hablar de 2 maneras. Quiero comentarles primero como parte de la editorial y por supuesto en nombre de María con sus palabras de inicio a este libro. Carrusel de Tinieblas ya tiene un tiempillo, ¿verdad?, de estar dando vueltas por ahí, pero en el caso de Jorge, tiempillo significa como unos meses. Siempre él es bastante productivo y de pronto tiene una idea, la concreta muy rápidamente para nosotros, los que nos damos muchísimo tiempo para él en publicar. Y Carrusel de Tinieblas es toda una propuesta muy curiosa, porque cuando él me la planteó y me dijo: es que quiero escribir igual sobre el género de microficción, pero me decía: yo quiero plantear temores, quiero plantear miedos, pero que sean desde otra perspectiva, porque ya prácticamente que todo se ha dicho, y no es solo de pensar, cuando hablamos de esta categoría del terror, pensar solo en fantasmas, en espíritus, sino que él me mencionaba, hay otras cosas que también provocan miedo. Me provoca miedo que un condón se me rompa y que yo no quiera concebir en este momento. Y yo ya me quedaba pensando en esa idea, y él siempre tiene esa innovación de pensar en esas otras posibilidades, no solo de lectura, sino también de escritura, que nos puedan acercar a otros mundos distintos. Ya el título lo dice, ese carrusel de tinieblas es adentrarnos en toda una metáfora que va en torno precisamente a esos temores que pudiéramos tener. En palabras de María, como les digo, voy a parafrasear muchísimo de lo que plantea ella al inicio. Expresa que se explora la idea de un carrusel en constante movimiento. Y aquí lo curioso, y eso es lo que yo veo a nivel personal, es que no solo es explorar ese movimiento, sino a partir de algo tan inocente como lo podemos pensar como un carrusel. Cuando vemos un carrusel no pensamos en algo de miedo quizás, sino pensamos en niños, en inocencia, en la diversión, pero aquí nos adentramos a algo más. Y ese algo más son todas esas, precisamente esas diversas sensaciones que se pueden evocar en la lectura. Al ser circular, también se nos mueve a pensar en los ciclos, y esos ciclos vienen de la mano con algo que se conoce como el eterno retorno. Es como estar ahí una y otra vez regresando a ese principio, que sea como sea, a ese génesis, siempre vamos a llegar ahí. Y por lo tanto, se puede comparar incluso con este carrusel mágico que suscita ensoñaciones. Un carrusel de tinieblas, si lo pensamos, ¿qué puede ser más intangible que eso? ¿Cómo vamos a sujetar un carrusel? ¿Cómo nos vamos a subir en un carrusel que no se puede tocar o que no se puede palpar a la primera? Los caballos de madera
que en este caso es lo que siempre vamos a recordar en el caso de los carruseles, más bien cobran una vida como metáfora, y es esa metáfora de la existencia que genera tanto sorpresa como misterio, y reflejan la naturaleza cíclica que les mencionaba hace un momento, donde objetos que parecen inanimados también pueden cobrar también vida. Y como les decía, no solo los objetos, sino también van a cobrar vida esos miedos que se vuelven tan tangibles en lo cotidiano. Chaverri entonces emplea el carrusel como símbolo de la experiencia humana, donde la repetición no anula la sorpresa. Hay una de las microficciones que es mencionada por María, que es el mito del centauro, y que se aborda ese tema de la humanización de los objetos, o lo que en poesía denominamos personificación. Cómo se personifica este mito del centauro y termina convirtiéndose en un personaje que ayer que estaba retomando tras la lectura del libro, parece hasta igual esa diversión, ¿no? Genera esa parte divertida e inocente de este caballo que al final solo lo de las cerraduras nos hacen convocar a ese personaje. Utiliza muchísimas metonimias, metáforas, y sobre todo, y es algo que siempre le voy a rescatar a los textos narrativos de Jorgen, es la constante introducción a la poesía. Él es poeta por naturaleza, y con toda su propuesta de este nuevo género, que ya, no sé, ahorita más adelante yo creo que lo va a retomar, de este género de los poematos, aquí queda muy claro que la narrativa no solo puede contar, sino que también puede poetizar. También podemos narrar, describir a partir de las imágenes muy metafóricas. El protagonista narrador, hago la aclaración, experimenta roles tanto masculinos como femeninos. No solo vamos a encontrarnos una voz narrativa masculina, sino que también se mete dentro de la piel de una mujer para poder también explicar qué sensaciones tienen ante ciertos miedos generados principalmente desde la angustia de este mundo globalizado que todos lo estamos sufriendo. Los personajes también representan nuevas generaciones temerosas del futuro incierto y la paternidad que limita la libertad y genera preocupación. Situaciones como las que ya les mencionaba del cóndor roto o la incomunicación desde que eso se ha metido en nuestras vidas y que no nos deja a veces ni comunicarnos, generan siempre incertidumbre. La palabra carrusel remite a sus juegos constantes y sobre todo al entretenimiento. El texto, como ya les mencionaba el paratexto al inicio del título, tiene un tono sombrío, pero dentro de eso sombrío también aparece lo cómico, lo divertido, que es algo muy característico también de los textos de Jorgen, que siempre mezclan esas dos partes de la vida que ya los griegos muy bien las sabían. Estaba siempre la tragedia, estaba siempre la comedia, y aquí lo vamos a ver muy claro. Se explora también la fugacidad del tiempo y la brevedad de la existencia a través de estos poematos que abordan temas como el temor, la pérdida y la muerte. La juventud y el envejecimiento preocupan al narrador, mientras la dicotomía ocurre entre sus opuestos, destacando sobre todo la importancia de la familia, que también aparece en otra de las obras de Jorgen, que es el de Realidades sonámbulas, casi se va a repetir. Realidades sonámbulas, que es una constante en la narrativa de Eric, que recurre siempre a la familia. La obra habla sobre la transición entre la vida y la muerte, representada por el purgatorio y la agonía, la interacción entre opuestos como vigilia y sueño, la mezcla entre la realidad y la imaginación, la indecisión y el miedo se superan a través de la locura, mientras las penas y dudas arrastran al protagonista a sus recuerdos.
La obra finalmente refleja cómo los dispositivos electrónicos afectan tanto. También hay esa desconexión humana en muchos casos, dejando a los individuos en un carrusel de incertidumbre y sombras, girando en un espacio de reflejos y fragmentos de sí mismos y su tiempo. Esto, mucho en las palabras de María. Yo quisiera hablar en sí de otras cosas que a mí me convocan en el libro. Por ejemplo, el uso de las imágenes, que también creo que es un recurso que agradecemos a algunos lectores, porque al menos a mí me gustan muchísimo los libros que cuentan con ese recurso. Y si lo comparamos con otras imágenes, estas imágenes tienen esa característica de ser blanco y negro, casi que en negativo. A mí me gustan muchísimo porque hacen como ese contraste entre la portada, que tiene cierto color, pero entramos y nos topamos con lo blanco y negro. Y ese blanco y negro, a mí, desde que empecé a ver el libro, a editar todo lo demás, que lo leímos en cierto momento, me hacen pensar en esa vida con esos blancos, esos negros, esa oscuridad, esa luz que siempre está tan latente entre nosotros. También, obviamente, me cautiva muchísimo el hecho de que sea narrativa breve, poematos para Jorgen, y ya oficialmente nombrados en las revistas académicas. Entonces, que sean poematos nos deja ver que se sigue trabajando la narrativa breve en Costa Rica, y que hay que seguirle dando un espacio en las letras costarricenses, principalmente con personas que son mucho más jóvenes, que están tratando de ver qué es lo que están escribiendo, y les genera esa idea de estar escribiendo narrativa, pero no, a mí me parece más que no es narrativa como la usual, sino que tienen algo distinto, y este libro representa mucho eso. Yo quiero pedirle permiso a Jorgen de leer uno de los textos, porque no me voy a ir sin leer, por supuesto, porque hay muchos que me encantan, pero sí quisiera leer uno que me llamó mucho la atención. Voy a compartirles el del centauro, que ese sí que quería leérselos. ¿Qué página, Laura? Es la página número 7. Y las imágenes también son muy poéticas. Ya cuando lo tengan en sus manos también pueden ir viendo que son pequeñas escenas que plasman lo que dice el texto, pero sobre todo la imaginación que tiene Jorgen también como artista plástico, que es una reciente descubrimiento que puede generar todo eso, porque son mundos muy pequeños que vienen aquí en el libro. Un centauro en la primaria. Se decía en los pasillos que el espíritu de un centauro rondaba la escuela. Buscaba un aprendiz para reencarnar la sabiduría de un cuatro patas. La ausencia repentina de nuestro compañero Quirón contagió los recreos, y las tareas se olvidaban por la búsqueda matutina de pisadas a galope del miedo. Aparecían huellas que vacilaban entre los días, pero tres valientes y yo le seguíamos la pista hasta hallar una cueva camuflada al costado de un puente sin historia. Mis amigos dejaron de buscar justo cuando se me cayó la herradura. El rumor desapareció como el resfriado de Quirón. Y ese es uno. Y el otro se llama Corazón Remendado. Ella no dijo adiós. El corazón se detuvo. No tenía esperanza de palpitar por otra sangre. El frío recorrió mi espalda y se me apagó el día. Volví a despertar por el beso de un bisturí, y ella durmió tranquila, sin una multa de tránsito. Ese yo no sé por qué me trajo recuerdos de esas cosas que suelen pasar en una conversación que tuvimos
que a veces, yo no sé si será por ahí, pero de que no siempre se trate igual a las mujeres cuando andan conduciendo y a los hombres. Y eso va para los tránsitos también, para los oficiales de tránsito. Y el último que quería leer, que ese es el del condón, que ya lo he mencionado varias veces, pero no. Que cuántos no han tenido este miedo, me imagino que varios. La ruptura del polvo. Estuve entrando y saliendo seguido del cielo. Tenía pase gratis, pero una noche me arrastraron al infierno. No me di cuenta hasta después de que empalidaron mis ojos. El futuro goteaba sobre las sábanas y el tiempo se burlaba eterno en sus segundos. Me dejaron zombie sobre el frío póstumo de la cama con un condón roto. Y muchas gracias. Esa sería mi intervención. Y el Amador Solórzano, que nos acompaña de Desamparados, que viene con su hermosa hija también, que nos viene a acompañar a esta presentación. Él es cantautor, profesor de música, guitarrista en la banda de rock nacional Cuerda Floja, y nos viene a interpretar sus canciones originales o no originales. Originales. ¿Con micrófono o sin micrófono? Ok, muy bien. Escribo y la música que pongo. Voy a interpretar 3 canciones originales. La primera se llama La Semilla. Tengo plantado todo un jardín lleno de frutos, cubierto de flores y con mis amores. Pero me falta la semilla de donde brotas tú. Amor verdadero, mi verdadero amor. Tengo inundado todo un desierto con sentimiento profundo, real y sincero. Yo, pero me falta la semilla de donde brotas tú. Amor verdadero, mi verdadero amor. Amor verdadero, mi verdadero amor. Yo. Ya no busco más, tú que buscas aquí nada encuentras. Soy solo este mundo que quiere que quiera sus deseos. Yo. Ves que me falta la semilla de donde brotas tú. Amor verdadero, mi verdadero amor. Amor verdadero, mi verdadero amor. Amor verdadero, mi verdadero amor. De tu corazón deja germinar, deja crecer, deja cosechar el amor. De tu corazón deja germinar, deja crecer, deja cosechar el amor. Deja cosechar dentro de tu corazón. El amor. Amor
La otra canción que voy a interpretar se llama Vive. Vive. También el ritmo de Roots. Roots salutico. Vive, 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 solamente para amar. Ama tu vida, ama a Dios, ama todo tu interior, ama todo lo que quieras amar, todo lo demás está de más. Y vive, día a día vive, espiritual vive. Cada día es importante, importante ser tú en cualquier rincón. Digan lo que digan, así es mejor. Aunque te señalen como el peor, sigue hasta la meta con convicción. Mira que el tiempo pasa y no se puede echar atrás. No lo pierdas en la venganza. Siente la fuerza de tu vibración. Canta la alegría de tu corazón. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar el daño que hace el impulso de odiar? Por culpa de eso la guerra inició. Por eso no cambies por nada el amor. Espiritual vive. Cada día es importante, importante ser tú en cualquier rincón. Digan lo que digan, así es mejor. Aunque te señalen como el peor, sigue hasta la meta con convicción. Mira que el tiempo pasa y no se puede echar atrás. No lo pierdas en la venganza. Siente la fuerza de tu vibración y canta la alegría de tu corazón. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar el daño que hace el impulso de odiar? Por culpa de eso la guerra inició. Por eso no cambies por nada el amor. Bueno, sí tome agua porque llevo varios meses enfocado la voz. Me dio como... También es original, sí. La compuse hace como más de 15 años. De hecho, las dos que acabo de tocar son canciones incluso todavía inéditas. Son muy pocas las canciones que tengo escritas. Estoy en eso. Pero las comparto aquí con todos ustedes. También hay mucha confianza, ¿verdad? Y voy a terminar con una canción que, bueno, no puede faltar. Okay. Esta canción es sumamente especial para mí. Esta canción, la letra la escribió ahorita. La letra de la canción, bueno, es un poema, nace como un poema, ¿verdad? Y yo lo musicalicé, yo lo convertí en canción. La canción se llama Mi cuerpo está hecho de aire.
atorado en la garganta y una gárgula que miraba celosa mi vuelo. El ayer tenía una mancha y el hoy está lleno de molinetes azules y amarillos. La nube que me sacude, el humo visibiliza mi cuerpo, antes fantasma. Hay miradas que te la piden y otras que poseen la fuerza del viento para elevar. Nada más felicitar a los escritores que están estrenando el libro hoy. Y de nuevo agradecer, ¿verdad? La invitación. Para mí es un verdadero honor. Ustedes también de lo que hace el alma, ¿verdad? Esos espacios yo los valoro mucho. Claro que no es la última vez, gracias. Bueno, agradecer a Debbie por la participación y por esas poesías que también hace, porque son poesías, pero musicalizadas. Ahora quiero invitar a Marlon para que se nos venga por acá a la mesa principal, que es la que nos va a comentar del segundo libro, todo se quiere, del segundo libro titulado Vale Más, y que es toda una apuesta. Ya Marlon lo va a explicar, es toda una apuesta muy valiente, siendo yo en este momento histórico, y que felicito a Jorge por arriesgarse por esta producción. Dejo el micrófono a él. Sí, gracias. Me sobraron micrófonos. Bueno, aquí está. Buenas tardes. Un gusto de encontrarme con estas personas que están aquí que estimo mucho. Somos antiguos amigos de la poesía, ¿verdad? Bueno, a mí me complace mucho presentar este libro, no solo porque el poeta es mi amigo, sino porque además ha sido compañero de taller y de otras vicisitudes literarias. Vamos a ver, a mí me pareció este libro muy novedoso. Ya voy a decir por qué. El libro se llama Falemas, la erección de las letras. O sea, evidentemente es una palabra compuesta, ¿verdad? Ahí está implicada la palabra falo, que es digamos, el símbolo del poder masculino,
y la otra que es apenas como una desinencia, ¿verdad?, de poemas, la más, ¿verdad? Entonces, eso simboliza para mí el deseo del yo lírico de rescatar ese poder masculino a través de la palabra, ¿no? Bueno, lo novedoso acá, me parece a mí, es el abordaje del tema por la voz lírica de un poeta que se atreve a dejar testimonio de su vivencia como actante masculino en el entorno de una época donde la mujer se ha pronunciado una y mil veces en favor de más oportunidades y en contra de la marginación y la invisibilización, mientras el varón, tal parece, se ha mantenido en un silencio no muy cómodo, por decirlo de alguna manera, ante los señalamientos y acusaciones que se le han formulado por las presuntas responsabilidades en esa opacidad femenina y por su supuesta complicidad en la desigualdad e injusticia en un mundo donde todo parece estar conformado en beneficio de los varones. Se dice que la poesía canta el silencio, y este joven poeta en particular intenta cantar el silencio de los varones ante las posibles fricciones entre los géneros que pudieran haberse producido con toda esta revolución social por la búsqueda de una mayor integración de las mujeres. Utilizando recursos expresivos propios, auténticos y el lenguaje sugerente de la poesía, este poeta expresa ese dictum masculino, adormecido o por lo menos hasta ahora solo dicho por lo bajito, con temor y timidez. Vamos a ver un poco, en eso es súper valiente, muy valiente, como lo señalaba Laura, ¿verdad? De atreverse a pronunciarse como varón, ¿verdad? En una sociedad donde, bueno, no sé el parecer de ustedes, pero casi que aplastados, ¿verdad?, están por todos los cambios que hemos experimentado y todo lo que se ha hecho en favor de las mujeres. La estructura del libro está conformado por 12 bellos y dicientes poemas. Revela la creatividad y originalidad del autor, quien ha inventado la palabra que ya yo les dije, o creado esa palabra más bien, en su intención de recuperar el poder masculino a través de la palabra. Yo lo fui analizando, digamos, con los poemas que más me llamaron la atención, más que encontré dentro del libro. Entonces, el primer poema del libro, que es El pesar de un hombre, así se titula, tiene un tono íntimo, anecdótico, de confesión. El yo lírico se autoerige en responsable de describir el androcidio, palabra utilizada en otro poema más adelante para nombrar la muerte simbólica de Andros, el hombre. Él se autopercibe como un sobreviviente que asumirá la misión de dar testimonio de lo ocurrido. Dramática apertura que va dilucidando un destino de sufrimiento. El yo lírico se involucra totalmente en ese destino doloroso, se abre a un nosotros. Debo decir que estoy omitiendo las citas que tengo acá porque son muchas y entonces se me alargaba bastante. Hay una increpación a la vida por inculpaciones intrínsecamente consideradas injustas por el yo lírico. Por ejemplo,
la reducción del concepto de hombre a lo meramente biológico, lo cual conlleva generalizaciones falsas y mentiras. La lectura de este libro, Faremas, La erección de las letras, ya me perdí un poquillo, disculpen. Bueno, la lectura de este libro podemos decir que se ha atrevido un poeta, disculpen, es perceptible un sentimiento de dolor, ¿verdad?, por serle negado su rol de padre en la procreación o desplazar a nivel secundario su paternidad y realzar la importancia de la maternidad. El yo lírico podría revelar confusión, sentimientos de culpabilidad, de ya no ser capaz de mirar a una mujer que luzca partes de su cuerpo al descubierto por temor a ser censurado o condenado. Lo mismo el temor de participar en la oferta y demanda del negocio de la prostitución de una forma honesta. Sin embargo, su dolor de ser hombre, su pesar de serlo por todo lo anteriormente dicho, no lo convierte en un resentido empedernido que reniega de la vida y de su condición. Él se sabe y se siente un caballero. Vamos a ver ahora el otro poema que me llamó muchísimo la atención, que es Cuentos sin sentido. A mi juicio, es uno de los poemas mejor logrados en este libro. Es la deconstrucción del mito de la Cenicienta. El yo lírico se convierte a la inversa en un ceniciento sin recursos mágicos. Es el protagonista de una realidad que no puede salvarlo de la irrealidad. Es un clamor por encontrar el amor verdadero y auténtico desde su condición de príncipe verdadero. Pero esa aspiración se topa de frente con una realidad que le frustra sus intentos, porque las princesas de los cuentos no desean ser salvadas y ninguna duerme más de una noche. En el poema Qué difícil ser hombre, el yo lírico muestra una voz, podríamos decir, quejumbrosa, desgarradora. Expresa sus miedos y de nuevo el peso que significa ser doblegado por la costumbre y la tradición. Pareciera que siente temor, incertidumbre ante el cambio. Se sugiere que ese temor, ese miedo es generado por el señalamiento, el juicio de una sociedad impositiva que lo acusa, lo penaliza y lo obliga a, comillas, caminar a ciegas, cierra comillas, a, comillas, apreciar tan solo las curvas de una sombra, cierra comillas, y, comillas, cargan del peligro nuestra mirada, cierra comillas. Obviamente la referencia es clara a los juicios emitidos por los aparatos judiciales del Estado en contra de los supuestos delitos sexuales cometidos por hombres y que a veces los convierten en las víctimas de sentimientos implantados. Sentimientos generados en forma artificiosa, inauténtica, mentirosa, lo cual, intencionadamente o no, puede remitir al lector a asociar la idea con los implantes que se agregan para disimular carencias, levantar formas donde no las hay, glúteos, senos, labios, etc., operaciones estéticas que engrosan los bolsillos de algunos y aumentan vanidades a base de engaños. Todo esto es mío, ¿verdad? Son mis apreciaciones. Pero es un recurso que utiliza mucho el poeta, de llevar al lector a que asocie, ¿verdad? Entonces, es como mágico ese recurso, yo no sé, pero lo logra, ¿verdad? Porque
en varias ocasiones nos hace asociar la publicidad sin decírnoslo así como tal, sino que, qué sé yo, la exposición de las palabras. Yo le dije a él que yo quisiera hacer un estudio de los recursos que él utiliza, pero eso ya sería aparte, porque quisiera estudiarlo en todos los libros, ¿verdad? Hay que verlo en los libros de él y necesita uno más tiempo. Ok, el sentimiento de ser engañado se manifiesta también en la situación que algunos viven tras la separación de sus parejas. Puede llegar a ser dramática cuando lo que ganan no les alcanza para cubrir el monto de una pensión alimentaria, y por eso muchos pagan con la cárcel. Destaca el doble engaño de que algunos son víctimas cuando primero han sido traicionados por su pareja y luego se les responsabiliza por ese fruto de la infidelidad. El yo lírico no desea dejar ningún asunto en el tintero, lanza su grito de desconformidad contra la utilización que se hace del varón en el sentido económico, la manera como se espera que ellos paguen la cuenta, aunque la mujer pretenda demostrar un aparente sentido de libertad o de emancipación a través de ciertos signos en la vestimenta. Lo que podríamos llamar una doble moral en la conducta de algunas mujeres que alardean de una emancipación falsa y aún siguen en su rol de codependencia económica. Continúa derrumbando paredes. Expresa que se burlan del maltrato que sufren los hombres y con una interesante metáfora reclama el apoyo que se brinda a la mujer, solo porque una vulva, comillas, tiene más labios, cierra comillas, le creen más las historias a ellas. Enuncia la contradicción que supone comportarse el varón como caballero con decencia, cortesía y la respuesta que recibe a cambio. Bueno, hay una cita que me la estoy brincando toda, ¿verdad? Y hasta sufren el desprecio o el rechazo si no hay un buen desempeño, suponemos que es sexual. Aquí voy a leer la cita, comillas. Si el cortejo no levanta 100 kilos, se voltea flácido el interés de una copa, cierra comillas. Con todo lo anterior, podríamos asumir que el yo lírico se siente desfasado en un contexto donde los valores, sus propios valores, parecen encontrarse invertidos. Con esto interpretamos que la conducta caballerosa podría resultar aburrida, empalagosa, monótona, tergiversada y más aceptado lo contrario a ella. Al final, lanza una pregunta retórica que es más un grito desesperado, quizás por sentirse atado, sin esperanza, con su ser contenido por toda esa descalificación de sus sentimientos más sublimes. Abro comillas, ¿cuánta libertad tenemos para llorar los sueños, la sed y una larga aventura? Cierra comillas. En el poema ¿Qué de malo tiene el sexo? Posiblemente se pretenda reivindicar al varón de las acusaciones en su contra por ser considerado casi un desaforado sexual. Recordemos que en el siglo XX circuló una imagen donde se quería expresar la idea atribuida a Sigmund Freud de que el hombre solo piensa en sexo, o por lo menos que es primordial en sus pensamientos. Aclaramos, sexo concebido como genitalidad. Esta sombra ha rodeado casi siempre al varón en nuestra cultura. Y empieza una larga defensa de lo que él llama honestidad sexual en el deseo varonil, contra la hipocresía en algunos comportamientos o conductas de las mujeres, cuando tienen romances ficticios con objetos, cosas, fetiches y a veces sacian sus instintos con objetos consoladores de sus necesidades sexuales. La antinomia honestidad-hipocresía parece destacar en el poema Propenso engaño. El yo lírico se coloca en el bando de la honestidad cuando expresa que ellos no fingen dolores de cabeza, cuando en realidad los tienen. Por supuesto que nos recuerda
ese concebido argumento que, según dicen, utilizan muchas mujeres para evadir la actividad sexual, o por el contrario, la hipocresía o la mentira al fingir orgasmos. Se presenta la imagen de la mujer mentirosa, hipócrita, que juzga el placer del varón logrado a través de recursos artificiales, muñecas inflables, por ejemplo, sin reconocer igualmente la utilización por su parte de estos recursos que la sociedad pone a disposición de ambos en esta comercialización del placer sexual. Luego expresa lo que podríamos llamar un valiente cuestionamiento a las leyes, cuando deja entrever que no operan igual en hombres que en mujeres, cuando se trata de castigar la violencia doméstica. Sigue ahí haciendo una serie de reclamos por las diferencias y diferencias en el trato social hacia las mujeres. Hay muchas citas. Hasta que el acto más simple de vaciar la vejiga en el exterior, el yo lírico reclama la desigualdad y ofensa contra el hombre. El repudio, la crítica no es igual ante los mismos actos después de la fiesta. El hombre no participa en protestas y sus reivindicaciones, aún teniendo motivos como si lo hace la mujer. Un sentimiento como los celos es más tolerado en las mujeres, que literalmente se agreden entre ellas. En cambio, según el yo lírico, el hombre es considerado tóxico cuando demanda la presencia de su compañera. Expresa su molestia por las mentiras, difamaciones de algunas mujeres contra los hombres. Me estoy brincando todas las citas. Lamenta los daños ocasionados por estas mentiras, que algunos han pagado con años en cárcel, ¿verdad? Acusados de actos que no han cometido. Cuestiona hasta el papel, esto no. Continúa cuestionando, reclamando este sufriente caballero, el maltrato, juicio distorsionado que le provoca temor, miedo, inseguridad. El yo lírico se siente víctima de un sistema donde contradictoriamente es considerado también victimario, al condenársele por sus instintos sexuales. Es algo así como que la sociedad condena lo que ella misma propicia y alimenta al vender sus productos en forma de mujer, por ejemplo. Es una cultura que comercia el sexo, y desde ese punto de vista la mujer, como explotada en ese campo, pasa también a ser una víctima. También apunta o expresa mediante todos esos recursos, ¿verdad?, que le da la poesía. No es que es un ensayo ni nada por el estilo, ¿verdad?, ni un discurso, es poesía. Lo que pasa es que yo me estoy centrando en el aspecto de la interpretación del contenido, pero claro, he tenido que pasar por toda la lectura y todos los recursos que él utiliza. También los hombres sufren la discriminación laboral debido a la edad, las mujeres son más escuchadas, las demandas también son más atendidas. Aquí queremos agregar en cuanto a este sentir que la sociedad funciona en oficinas o institutos de la mujer, no así del hombre. En algunos poemas, esa voz lírica varonil se pronuncia por demostrar su parte humana, esa que sufre, llora, se gestó en un vientre, sueña, fracasa, algún día morirá, es padre, hermano, amigo, poeta, es decir, más que sexo, músculo, apariencia, esperma, en fin, es humano, persona, y queremos percibir un tono conciliatorio que revela un deseo por encontrarse más allá de todas las diferencias y diferencias con la otra parte de la humanidad constituida por las mujeres, en un intento quizás de reconciliación más allá de los estereotipos, prejuicios, desigualdades, etcétera, creados por una sociedad separatista, tal vez, y que enfrenta a ambos géneros en una contienda que parece ser interminable, dura y desgastante, pero no imposible de superar. Ya agarré carrera, pues siento como que he tardado mucho. La conclusión la voy a leer tal cual, es pequeña, dice: sin duda un poemario diferente que vale la pena leer. Nos revela los sentimientos más profundos de un hombre, un caballero atormentado por una sociedad de doble moral que victimiza tanto a los hombres como a las mujeres.
nos devela una realidad llena de desigualdades en el trato social, en las instancias legales, institucionales, culturales, laborales, etc. El sujeto lírico no busca arremeter contra las mujeres, aunque a veces pareciera hacerlo. En realidad, su furia es contra un sistema injusto que los enfrenta a diario como si fuesen enemigos y tiende a separarlos como habitantes de mundos distintos, cuando tienen muchos puntos en común, aspectos que les confieren humanidad y los hermanos. Este hablante lírico nos demuestra que está lleno de ternura y de amor y que desea vehementemente ser comprendido, aceptado, valorado. Es un ser con mucho para brindar y quiere hacerlo, pero se le impide un muro enorme levantado con los estereotipos y los prejuicios. Él vive su tormenta personal, quizás en solitario, porque no todos se dan cuenta de su pesar, de su dolor de ser hombre. Sin embargo, ha buscado comunicarlo a través de la poesía, y la poesía salva. Me ha encargado que haga lectura de un poema, y yo voy a leer el que a mí me gustó mucho, ¿verdad? No digo que es el mejor, porque hay muy buenos acá, pero sí me gustó mucho este. Cuento sin sentido. Yo camino sin paredes por las calles y no en círculos en alguna torre, esperando una princesa rosa o naranja que rescate el calor que se escapa de mis huesos. Voy con el aire haciendo mis encantos no encantados, pero ni el eco se detiene a escuchar la estrella que espera el roce de mi sueño. Maldito cabello que no crece para alcanzar a Venus. Es que no lo entiendo. Detrás de la puerta espera mi cama con las noches despiertas, aún después de haber mordido tantas manzanas, pero ninguna cenicienta duerme más de una noche. Luciré cierto anillo sin uso que no se ha tejido desde mi cartera. ¿Necesitaré acaso algún hechizo? No lo entiendo. No necesitamos ser salvadas, dicen ellas, mientras agonizamos hombres, mas no de muerte. No esperamos princesas en yeguas de melena fina, solo mujeres que defiendan sus besos. Soy alérgico a las calabazas. Ignoro el tiempo y no uso mágicas zapatillas, solo vuelo en mis palabras. Ya he besado muchas ranas con finales felices que desaparecen en la aurora y se transforman en un cuento sin hadas. Quizás sea hora de buscar alguna bruja o vestirme de padrino, cambiar a poderoso papel o metal esta vara de carne. Bellísimo, ¿qué? Hay mucha poesía, muchas, son falemas, pero son mucha poesía, realmente. Y yo nada más pues interpreté, por si acaso no era un discurso ni nada. Es el mensaje que es parte, ¿verdad?, del arte poético. Quizá parte del mensaje. Claro, sería interesantísimo todos los recursos que él utiliza. Y me podría pensar, casi que puedo afirmar que hay muchos recursos aquí que casi nunca habían sido utilizados, ¿verdad? Y eso es lo que habría que estudiar. Bueno, agradecer las palabras de Marilyn, que se tomó el tiempo para hacer esta presentación, que de verdad creo que a todos los que no lo han leído, el libro les deja como esa incógnita. Bueno, otra cosita. En Sí. este libro, el prólogo se podría decir que es como un resumen de lo que he dicho acá. Entonces, si compran el libro, ahí les queda, ¿verdad? De todo. De una vez les quedan las palabras de Marilyn plasmadas en el libro. Agradecerle nuevamente a Marilyn por la presentación del libro de Falemas, y ahora a lo que vinimos,
a escuchar al autor de estos dos libros, que es un honor que él quiera publicar con nosotros, porque realmente es bueno en lo que hace, y lo vamos a escuchar y nos va a contar un poco, creo yo, de los problematos y por supuesto de parejas. Con ustedes, Joran Chaver. Hola, gracias. Antes, a veces es difícil encontrar las palabras, sobre todo uno que no habla mucho, más bien uno escribe más de lo que habla. En lo particular, a mí me cuesta mucho a veces encontrar palabras para decirlas, no para escribirlas, eso me fluye en muchas ocasiones, pero como en este caso, por ejemplo, la anuencia, el compromiso, la colaboración de personas muy cercanas que siempre están ahí y que a primera mano dan un sí cuando uno les pide, como en este caso a Marlene, una lectura de nuestro trabajo, y que lo hacen con tanto empeño. Yo comentaba, tuvimos una reunión antes de la publicación del libro con Marlene y Laura, porque yo les comenté que realmente tenía cierta incertidumbre, o hasta cierto punto, quizá miedo no sea la palabra, sino el no saber qué podía pasar con la publicación de este libro, porque ya lo mencionaba Marlene, y es algo que yo en lo personal percibo y así lo siento. Yo creo y lo afirmo y lo voy a seguir afirmando: actualmente el hombre es señalado simplemente por ser hombre. Es cierto, tiene su historia, todo lo que tiene que ver con el sistema patriarcal, pero creo que en la actualidad se ha dado muchos cambios favorables para el otro género, pero esos cambios han traído una cola enorme, que actualmente se ve más esa intención de manchar la figura masculina. Y por eso yo les decía a ellas, es un libro que habla, no que defiende, sino que confiesa los sentimientos masculinos, pero lo hace un hombre en esta época complicada para nosotros. Entonces yo tenía esa indecisión de, bueno, lo publico o no, porque primero, pues no soy de los conocidos literarios a nivel nacional, y luego decía, ahora si publico un libro de estos y que se pueda malinterpretar, pues no he empezado mi carrera realmente quizá como escritor, y ya la voy a terminar o la voy a asesinar yo mismo con una obra. Entonces estaba esa indecisión, por eso, porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente con esta propuesta. Y yo les decía a ellas, es que este libro no es para hablar, criticar o señalar a las mujeres, sino pues es la otra perspectiva de lo que está pasando a nivel social, ¿verdad? La parte que muchos no ven de esa lucha femenina, que con todos las justificaciones y méritos lo merecen, ¿verdad? Todo lo que han pasado, y tampoco trato de equilibrar o de empatar lo que han pasado las mujeres con lo que están pasando los hombres, tampoco es eso, ¿verdad? Sino, y como una forma de agradecer la presencia a ustedes, les voy a confesar que ese libro no fue simplemente porque dije, las mujeres están hablando mal de los hombres y vamos a escribir algo para defenderlos, sino me pasó algo bastante curioso, quizás algunos de ustedes aquí también. Cuando uno no conoce un lugar, por ejemplo, y se lo presentan o uno lo ve una vez, ese lugar ya empieza a aparecer en todos lados, en una esquina, en anuncios. Eso es muy frecuente. No sé si ese fenómeno, si se le podría llamar así, tiene un nombre específico,
o qué sé yo, uno escucha un nombre una vez, yo, qué nombre más vacilón, nunca lo había escuchado, sí, pero resulta que 3 meses, los 3 meses siguientes usted lo escuchó 30 veces más, que no lo había escuchado antes. Entonces cuando aparece algo que uno lo nota una vez, ya lo empieza a ver frecuente. Entonces, antes de escribir el libro, pues empecé a notar muy seguido esa visualización negativa hacia los hombres, que ya se ha venido hablando, ¿verdad?, sobre ese tema, pero yo ya lo escuchaba a diario, todos los días, en todos lados, y esto es algo que se lo comenté apenas ayer a una amistad, no se los había dicho a nadie, pero de ahí surge el libro, que estamos hablando casi de 4 a 6 meses, donde casi todos los días yo escuchaba algo negativo de los hombres. Iba en el bus, lo típico, es que no hay caballeros para que se levanten a darle campo a una señora o a un señor adulto mayor, cuando tal vez había una jovencita de 22 años que muy bien podía darles también el asiento, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, sí, está bien, no hay caballeros, pero tampoco hay damas, pero nadie dice eso, ¿verdad? Y digo, 1 o 2 veces ya uno lo deja pasar, ya está acostumbrado, como lo decía Marlene, y uno como en esa parte, digamos, los hombres solemos a dejar pasar algunas cosas, no le damos tal vez tanto tratamiento o tanta atención, pero ya se volvió muy común. Como les digo, fueron de 4 a 6 meses que todos los días escuchaba algo, entonces ya empezó a generárseme un nudito aquí adentro, en la garganta, en el pecho, y eran comentarios tal vez entre comillas inofensivos, pero se acumularon. Di lo mismo, por ejemplo, decir, es que tenía que ser hombre, no puede hacer 2 cosas al mismo tiempo. Todo el mundo lo ha escuchado, ¿verdad? Pero eso, pongámonos a analizar también, ¿qué pasa si un hombre le dice eso a una mujer? Ya la mujer se va a sentir probablemente ofendida o va a decir, no, este es un machista, ¿cómo que no lo podemos hacer? Claro que sí, exacto, sí. Y a veces se defienden y tienen derecho, nosotros también podemos hacer lo que hace un hombre, o a veces hasta mejor, es cierto, pero ven esa diferencia, ¿verdad?, que hay un trato distinto. Entonces, como les decía, fueron de 4 a 6 meses que ya era todos los días, y a veces me ponía audífonos a escuchar radio, que yo usualmente no escucho música, no soy fan, pero habían anuncios o entre los mismos locutores mencionaban algo, pasaba una noticia, o en la canción que estaban hablando también había algo, y yo, pero ¿qué está pasando? O sea, y ya llegó una incomodidad que yo dije, nadie, no se escucha una voz masculina que diga actualmente que eso también nos hiere, o tal vez se supone, pero no le dan esa visualización. Entonces de ahí yo dije, no, ya no aguanto esto, o sea, ya en lo personal yo ya no lo aguanto. Y estos son cosas que uno no lo puede decir al frente de cualquier persona, porque lo van a señalar, lo van a tachar, y sobre todo porque soy hombre. Decía yo, si fuera mujer y yo lo dijera, tal vez no tendría, más bien sería recibido con la comodidad, no, mira, tenés razón, tranquila o tal cosa, no, pero si lo digo yo que soy hombre, va a ser peor, ¿verdad? Voy a quedar tachado ahí. Entonces, por dicha, ya conocía la escritura, ya tenía, como ustedes saben, algunos libros. Entonces dije, no, voy a animarme y me voy a desahogar, aunque hay muchos que tienen sus propias definiciones de la poesía, algunos lo llaman oficios, otros pasatiempos, pues sí, para mí todas son válidas, ¿verdad? Todo tiene que ver con contexto, con formación y demás, pero una de los conceptos para mí de la poesía o de la escritura en general no es solamente para decir algo, sino también para un medio de desahogo, ¿verdad? Para liberarme de lo que ustedes quieran llamar, malas vibras, malos pensamientos, el estrés, lo que sea. Entonces empecé a escribir y fue curioso, ya lo decía Laura, y era otra cosa que quería aclarar.
usualmente sí soy bastante productivo, escribo bastante en muy poco tiempo, pero no es que lo escribo y ya, ¿verdad? Y ahí quedó y hice el libro y lo publico, no. Yo escribo mucho, pero lo trabajo mucho. Por ejemplo, yo en un mes puedo escribir un libro, pero ese libro yo lo trabajo tal vez un año. O sea, este libro tenía ratos antes de presentárselo a Marlene, por ese miedo también yo, bueno, ¿y qué hago con ese libro? Envié un par de poemillas ahí a un concurso que hubo, digo, vamos a ver qué pasa. Pero ya tenía tiempo trabajado, o sea, todas mis obras son trabajadas, son estudiadas, o sea, yo hago un estudio para todos mis trabajos, todo tiene un estudio, y probablemente la gente no se imagine eso, ¿verdad? Entonces, fue rápido, escribí este libro rapidísimo, y eran solamente 12 textos, pero son textos largos, y yo, eso es lo que tenía que decir, y luego dije, no, es un libro muy pequeñito, y me puse a pensar, y yo, no, es que si le agrego, ya eso va a ser un complemento, ya no es lo que yo realmente siento ahorita, o sea, este es el libro que me ha evocado ese nudito, o esa sensación, esa presión en el pecho, y dije, no, ya no le voy a agregar nada más, ese va a ser el libro. Obviamente fue trabajado, ya todas las correcciones ahí literarias, ¿verdad?, que hacemos de fondo, pero se escribió rápido porque era ya algo que lo tenía tan vivo, o sea, esa necesidad de sacarlo, y lo saqué rápido y realmente me ayudó. Yo ya, como volví a mi estado normal, obviamente esas expresiones siguen incomodando ahí en la calle, pero ya pues uno igual entiende las situaciones, lo tolera un poquito más, pero luego me convencí de que realmente era necesario publicar este libro, porque hay mucha gente que lo piensa, pero que no se anima a decirlo, y no solo hombres. De hecho, hay un par de experiencias ahí, de casos de mujeres que se me han acercado y me dicen, muy buen libro, o qué valiente, incluso esa frase me han dicho, qué valiente al publicar esa obra, y es bastante interesante, por eso, porque al menos hasta donde sé no hay otro libro que, al menos aquí en Costa Rica, que trate ese tema de forma explícita, ¿verdad? Con esas temáticas. Entonces dije, no, vamos a publicarlo. Y es vacilón también porque incluso una vez un señor, bueno, no sé qué edad tendría, pero se me acerca a comentarme el libro, pero lo hacía como en bajito, o sea, como para que la gente, era como una feria, exacto, como que no se enteraran de que él estaba de acuerdo con lo que estaba ahí, pero me dijo que muy buen libro, que hacía falta más literatura de este tipo, pero lo hacía así, se me acercaba casi hombro a hombro y me hablaba bajito. Entonces ya eso nos muestra, no, mirad, hay un temor todavía, o sea, ya nosotros, además de que nos están nublando, oscureciendo la imagen masculina, también de cierta forma nos están silenciando, o sea, ya no podemos tener una postura firme sin miedo a ser señalados por alguna razón, y que hay muchas, ¿verdad? Entonces de ahí sale el libro Falemas, son 12 textos, ya Marlene le dio una muestra, ya algunos de ustedes lo tienen, y de ahí viene, y entonces en esa reunión, para cerrar la idea, le dije, le pedí a Marlene si podía hacerme una introducción, porque yo dije, voy a publicarlo, pero quiero que quede claro que no es que le estoy tirando, como decimos coloquialmente, a las mujeres, que era el miedo que yo tenía. Y pues Marlene, con ese trabajo que hizo, pues no hay más que agregar, ¿verdad? La intención, no creí que se pudiera leer casi a la perfección lo que yo quería plantear en el libro, y cuando leí el prólogo de Marlene dije, ahí está, ¿verdad? No dudé en sacar el libro, aquí está clarito qué es lo que yo quiero, están ya mis textos que van a hablar por sí, y pues ahí está la obra, ya lleva algunos meses en la calle. Carlitos. Sí,
Sí. Y quiero agregar que es el sentir de un poeta, o sea, si a alguien no le pareció, son poemas, ¿verdad? ¿Cierto? Exacto, sí. Sí, va a haber gente que no comparta las ideas, los poemas, no estén de acuerdo, incluso no les guste, y todo eso es válido, ¿verdad? Todo eso es válido. Pero lo valioso de ese libro, y repito, que era lo que decía Marlene, es que son poemas o son sentimientos escritos de un hombre, para hombres y para mujeres. O sea, no es contra un género en específico. Que le presta la voz a un hablante lírico, yo lírico, ¿verdad? Que ya deja de ser el autor. Exactamente. Una vez ya que eso salió, ya no es tuyo. Exactamente, sí, sí. Si lo quiere dar a conocer el libro para bien o para mal, hágaselo llegar a Camilo Rodríguez. Él pasa, por eso comunicador, él estuvo en Canal 7 y todo eso. Él pasa en un pleito eterno con España, que él tiene un hijo. Y posiblemente lo tiene marginado, no puede ver al hijo, y cuando pasa en un completo rollo, pasa defendiendo de que por qué solo por ser hombre le anulan, no le permiten hablar. Exacto. Sí. Y él tiene un programa, entonces, como le digo, para bien o para mal, lo hace llegar y él verá camino. Bueno, ahí lo vamos a buscar, a contactar. No te extrañes si algún machista agresor se agarra de ahí para justificar también. Claro, por eso era el miedillo y lo importante del prólogo y las palabras de Marlene, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la obra, ¿verdad? Del texto. Tal vez Camilo ahí también cuando se suba el video nos llegue a contactar también, Me ¿verdad? acordé cuando iba a hacer el prólogo en las palabras de Julieta, que es nuestra gran maestra, ¿verdad? Hasta aquí. Me resonaban esas palabras cuando me dijo Julieta. Mira, eso de presentar un libro a veces son unos estudios tan especializados que nadie entiende. Entonces yo dije, voy a hacer la cosa más asequible, ¿verdad? Sí. Y como decían ustedes, en este libro no todos son palabras mías, sino son experiencias incluso de casos muy cercanos. Uno que mencionaba Marlene en el prólogo, lo de las pensiones. Yo tengo un tío que ha estado en la cárcel en un par de veces porque no ha podido pagar la pensión, pero vive en el puerto. Todos conocen la situación económica del puerto. Ha tenido problemas de salud, o sea, a veces no ha tenido la posibilidad para cubrir eso, cuando tal vez su pareja está con otra persona que está bien por el momento económicamente quizá, y esas son situaciones a veces que no se pueden controlar, ¿verdad? Sí, yo he escuchado de hombres que dicen que ya no encuentran su lugar en el espacio, por lo menos en el espacio de lugar, que ya no saben dónde pararse, cómo pararse, si entrar a la cocina, si no entrar, si poner el pañal al bebé, porque luego les van a decir gracias, se lo pusiste al revés. Entonces Sí. está ya como desubicado. Sí, o sea, es que nosotros también somos discriminados en muchos casos, y no solamente a veces por ser adultos mayor. O sea, en esta actualidad con la tecnología, ¿qué tan fácil es para un adulto mayor conseguir trabajo? O sea, es escaso. Ya eso para mí eso es discriminación, pero ¿cuánto se defiende eso? ¿Cuánto se habla? O por ejemplo, una persona joven de 40 años, funcional, pero quizá tiene diabetes, muy difícilmente va a ser contratado en algunos trabajos, aunque tal vez esa situación de salud no le va a afectar en su desempeño laboral, pero ya por tener esa condición no va a ser considerado. Eso también es exclusión y discriminación, que también lo pasamos los hombres. Y bueno, esa es la postura general de la obra. Así que pues todos y todas invitados a leerlo. Sí. Sí, igual es. Yo quería agregar algo a la visión del autor, que es interesante, eso de que no es una lucha contra hombres y mujeres, y es que las luchas nunca son
de hombres contra mujeres, negros con blancos. La lucha siempre es del bien contra el mal. Existen personas buenas, personas malas, mujeres buenas, mujeres malas. Cuando las mujeres estaban oprimidas en el sistema patriarcal, no había oportunidad, pero mujeres buenas lograron avances en derechos. Y entonces, dentro de esas mujeres malas, han surgido que se han aprovechado de esas cosas para ahora, volteándose la tortilla, dañar al hombre, cuando antes era al revés. Hombres malos se aprovechaban del sistema patriarcal para totalmente dañar a la mujer. Entonces, hay que resaltar eso, que no es una lucha de personas buenas contra personas malas, que siempre las va a haber, se aprovechan, sin importar si su género, color. Y al final los dos Y es que todo, a veces, como decía Rogelio, compañero de toda la vida, a veces también lo utilizan esas luchas como recursos, ya sean políticos, económicos. De hecho, usualmente yo no soy de publicar y de hacer discusiones en redes, pero como les dije, en ese periodo, en ese lapso que no aguanté ya esa incomodidad, ese tanto apedrear la postura masculina o el sentimiento masculino, hice una publicación, eso fue ya después de publicar el libro, de una noticia de un canal nacional que en redes, oigan la noticia, dice: hombre es atacado por su pareja sentimental con arma blanca. Y ahí mismo dice: de momento se desconoce si la mujer lo agredió en defensa propia o fue producto de una discusión. Ahí está claro de que el hombre era el malo, sin saber, y ahí lo decían, se desconoce cuáles fueron las razones, pero está dejando de antemano de que el hombre fue el malo. O sea, si ella fue por defensa propia, el hombre fue el agresor. Y si fue por una riña, el hombre sigue siendo agresor. Entonces lo ven, la figura masculina se deja en muchos casos, solo por ser hombre, como el malo, el agresor, sin conocer. Repito, la noticia es sin saber, y ahí mismo lo decía, no se conocían los hechos, no se conocía nada, estaban asumiéndolo de una vez. O sea, hay un noticiero, un canal nacional. Entonces, por diferentes razones, creo que es un texto bastante valioso a leer. Y para comentarles también un poquito del otro libro que decía Laura, que es el más reciente, exacto, Carrusel de Tinieblas. Lo publiqué en noviembre y salió ahora en febrero, de Carrusel. Es una propuesta que va en la misma línea, de hecho es dentro de lo que yo concibo como un género híbrido, Proematos, que tal vez algunos saben, y ya Laura comentó un poco. Publiqué un artículo porque esa propuesta también llevo algunos años ya trabajando en esa propuesta, no es lo que se me ocurrió. Como les decía, yo a ustedes en cualquier momento les puedo dar cuál es el estudio que yo he hecho para escribir todos mis libros. Ya no es que se me ocurrió y ya, no, yo hago todo un análisis, leo, pregunto y demás. Y como bien lo decía Laura y Marlene también, pues mi primera formación fue en la poesía. Entonces yo me enamoré de la poesía, como nos pasa a muchos, empecé a escribir poesía. Y luego llega Laura y con un género extraño, microficción, ¿sí? O microrelatos, que está dentro de la microficción. Y yo dije, qué raro, ¿qué es esto, verdad? Y por curioso siempre, empecé a leer sobre microficción y de cierta forma me atrapó también principalmente por lo breve, ¿verdad? Esa capacidad que tiene de escribir toda una historia o parte de una historia en pocas palabras. Pero me interesó, pero algo le faltaba. Eso es para contarles brevemente cómo surge mi propuesta de Proematos. Yo leía microrelatos y decía, pero es que esto, para mí, ¿verdad?
algo le falta a este texto. Lo sentía incompleto, quizá no sea la palabra, pero para que no suene tan fuerte, lo sentía muy suave el texto. Pero eso era porque estaba mi influencia poética. Entonces yo los microrelatos, bueno, la mayoría que leía no tenían o era mínima la presencia poética que había en los microrelatos. Ahora ustedes pueden leer y sí, es cierto, los microrelatos, la microficción puede tener pinceladas poéticas, pero ese no es su característica principal. Entonces yo dije, no, es que a mí, de hecho lo pongo en el artículo, yo decía, bueno, tal vez es que los microrelatos no están no están pensados para un poeta, porque pues la poesía quizá desde mi perspectiva es un poco más compleja por las imágenes, por las metáforas, requiere un trabajo más para entender e interpretar que un microrelato, ¿verdad? Y dije, no, me gusta el microrelato y la microficción, pero yo no me puedo alejar de la poesía. Entonces, ahí nací yo en la poesía y no me puedo separar. De hecho, en mi primer libro, Proematos, Eco de otras voces, ahí lo pongo. Me gustaron los cuentos, que fue mi segundo libro que escribí, la poesía y los microrelatos, pero yo no me puedo alejar en ningún momento de la poesía. De hecho, uno de los cuentos de mi libro de cuentos es poético. Entonces yo no me puedo despegar ya. Entonces yo leo un microrelato, disculpen que no suene, que no le quite el valor a los microrelatos, pero para mí eran algo simples. En lo de la estructura de metaforización e imágenes, esa calidez, ¿verdad?, de la poesía. Entonces yo dije, bueno, no, voy a escribir microrelatos, pero que tengan poesía, para yo complacerme. Y después aproveché eso para decir, no, yo en la literatura quiero tener algo propio. O sea, que yo diga, no, esto es mío. Y me apegué a esa idea y dije, no, voy a escribir entonces textos cortos que cuenten una historia, pero que sean poéticos. Entonces, de ahí surge Proematos. Es una composición de 3 palabras: prosa, poema y microrelato. Entonces ahí las letras de cada palabra forman la frase Proematos. Proematos, exacto. Pro de prosa, proema de poemas, y la terminación to de microrelato, ¿verdad? Exacto. Entonces dije, no, empecemos, y igual, como les digo, yo empecé a leer teóricos que era un microrelato, luego amplié que era microficción, luego busqué poesía, usé mi propio concepto de poesía, la narrativa general, ya que es conocida, y muchos aspectos conceptuales y técnicos. Ahí está Laura, que no me deja mentir, le consultaba algunas cosas a ella, bueno, ¿qué es esto? Porque ella fue la culpable de que entrara en el ámbito de la microficción y del microrelato. Y Patricia me vuelve a ver a mi casa. Y después de todo un estudio, dije, no, ya tengo claro mi propuesta. Y empecé a leer y dije, bueno, no he encontrado algo o alguien que esté haciendo una propuesta similar. Quizás, no sé, en otro continente, quién sabe, ¿verdad? En otros idiomas, pero al menos a nivel nacional y las referencias y todo lo que leí del extranjero, digo, bueno, no hay algo que esté definido como una propuesta. Y empecé a escribir, saqué mi libro Proematos, Eco de otras voces, usando un recurso valioso que decía Laura, es la ilustración también, que yo dije, la poesía es abstracta, para mí la metáfora tiene esa parte, esa influencia abstracta. Entonces, bueno, una historia muy corta, quizás para alguien se le puede dificultar visualizar toda la historia en algo muy pequeñito, porque es difícil escribirlo, ¿verdad? Ahora, también visualizarlo puede ser complejo. Yo dije, bueno, es un poquito difícil, pero ahora si le meto poesía con metáforas, puede ser que al lector se le dificulte un poco más seguir la idea de este proemato, de este texto. Entonces dije, no, voy a ayudar un poquito y lo voy a ilustrar
Ojo, no le estoy quitando el valor y el alcance del texto, sino es simplemente una guía como para orientar hacia dónde va mi propuesta, hacia dónde va cada texto, porque eso, los poematos siguen manteniendo y heredan características de los géneros que lo constituyen, de la poesía, de la prosa y de la microficción, pero la imagen está ahí nada más para orientar al lector, sobre todo si es un lector que no es poeta, ¿verdad? Porque de alguien que no es poeta lee un microrelato, lee prosa, va a entender, o al menos en su mayoría, pero alguien que no es poeta y nunca ha leído poesía, si lee un poema con muchas metáforas, no lo va a seguir sustancialmente. Entonces dije, como le estoy agregando poesía, que esa es una de las características principales del poemato, voy a ayudarle al lector con una imagen. Entonces, esa propuesta de los poematos que es pensando en conectar el mundo poético con el mundo no poético. Entonces, y así lo digo en el artículo que publiqué, que es como un puente, ayuda a los poetas a extender su escritura no solo en poemas, sino también en microficción o microrelatos, y los que leen microrelatos pues puedan hacer como una conexión también con la poesía. Entonces es un puente que ayuda en ambas direcciones. Y saqué el libro de poematos y como todo, algunos me decían, algunos colegas y amistades me decían, bueno, es que eso parece prosa poética. Y yo, bueno, puede parecer prosa poética porque está escrito en prosa y tiene poesía. Sí, coinciden en algunas cosas, pero si nosotros leemos un poquito, la idea de prosa poética sigue siendo un poema, nada más que escrito, digámoslo, en prosa. Pueden tener cosas más de fondo, pero en palabras simples, esa es la idea de prosa poética. Es decir, un texto en prosa poética no necesariamente cuenta una historia, no tiene un relato. En cambio, mis poematos sí, todos mis poematos, digamos, podría aceptarse decir, es prosa poética, pero que cuenta una historia. Entonces ya no es solo prosa poética. Pero fue muy frecuente en los comentarios. Yo decía, no, es válido, no tienen claro lo que yo estoy intentando, la propuesta, o tal vez no han leído la parte técnica, los conceptos. Creen que prosa poética es que tiene poesía y ya, y eso es prosa poética. No, ¿verdad? Hay cosas de fondo. Entonces eso me llevó a pensar, dije, bueno, voy a tener que hacer que mi propuesta sea clara. Y de ahí sale el artículo que publiqué, que me publicó la revista de aquí, Cañina, de la Universidad de Costa Rica, y los invito a leerlo si no lo han hecho. Ahí creo que queda bastante claro cuál es la propuesta de los poematos como un género híbrido, exacto, un género, una nueva propuesta que combina 3 géneros. Entonces, ahí está el artículo, pueden empezar leyendo ese artículo para los que no lo han hecho y luego ir a las obras y ya van a entender un poquito mejor cuál es la postura de mis poematos. O sea, está hecho a partir de 3 géneros, pero se diferencia a la vez de ellos 3. Sí. La palabra falema también es un invento tuyo. Sí, falemas es de 2 palabras. Exacto. Falo y poemas lo uní para crear falemas, que es una de las cosas que me suelen salir muy bien, el inventar palabras o combinar palabras más bien, exacto. Y es una cosa que me gusta, eso es un recurso que suelo usar bastante. Entonces, ya aclarando cómo salen los 2 libros, bueno, esta es la segunda propuesta de poematos, repito, ya tenía el primero, esta es la segunda. El primero es de temáticas generales, romance, amor, desamor, autorreflexión, existencialismo, o sea, tienen varias temáticas. Y después, comentando con Laura, yo les decía, a mí me gusta mucho el género televisivo del terror, me gusta, pero hace años que yo no veo una buena película de terror, ya todo es predecible, ya se copian cosillas, y yo, qué perecilla.
y empecé a leer algunos textos que usaban como la palabra terror, digamos prosa o cuentos de terror, y yo, bueno, es que esto tampoco me genera terror, o sea, la palabra está muy fuerte para que sean de terror, es como publicidad engañosa a veces, ¿verdad? Entonces yo dije, no, quiero escribir algo que vaya por esa línea, pero digo, terror no, porque ya hay muchos libros allá afuera que dicen terror y realmente no son el terror como puramente se conoce. Entonces dije, bueno, ya también se ha escrito sobre demonios, que todos tenemos demonios adentro, ¿verdad? Entonces, que luchamos contra nuestros propios demonios, ya eso también está muy dicho. Yo, bueno, demonios tampoco. Y luego dije, bueno, no, miedos. Todo mundo tiene miedos. A veces los omitimos, los negamos, pero todos, al menos, tienen miedo a algo. Entonces yo, bueno, voy a escribir que va por la línea del terror, pero quizás se desvía un poquito, tanto como decía Laura, no es esa parte fantástica o ficcionista, sino estos miedos son reales. Entonces dije, bueno, voy a quedarme ahí, y saqué muchos de mis miedos, los puse acá, y luego hice como un sondeo no tan sofisticado sobre los miedos, digamos, que pueden compartir muchas personas. Entonces, como el miedo a la muerte, eso es un miedo típico, ¿verdad? Entonces ese está en el libro. El miedo de un embarazo no deseado, que también eso está en el libro. El miedo de a que no pasar un examen o a que se le olvide algo a uno durante una prueba, a nivel, eso es desde mi parte académica, ¿verdad? También no lo podía descartar. Entonces ahí yo, bueno, voy a poner miedos, pero yo dije, bueno, quizá un miedo para mí no es un miedo para vos. Entonces si yo digo, no, a mí me dan miedo las ranas, o los sapos, que también es otro miedo típico, pero yo, a mí no me dan miedo, a fulanito no le dan miedo los sapos. Entonces más bien, ¿qué hace una persona, digamos una tercera persona, que ve a alguien asustada por un sapo y le da gracia, o se burla, o se ríe? Entonces dije, bueno, combinemos esas dos cosas, la gracia que me da a mí algunos miedos de otras personas con mis miedos. Entonces de ahí surge el título Carrusel, de esa parte de burla, de risa, del ocio con los miedos. Entonces, Carrusel de tinieblas. Entonces ven, todas mis propuestas tienen un estudio ahí de fondo, ¿verdad? No es algo hecho al azar, todos. Y a petición de ustedes, entonces voy a leerles un texto de falemas. Como son largos, de este voy a leerles uno nada más. Vamos a ver dónde está. Uno de los que particularmente me gustan, bueno, todos me gustan claramente, pero de los que más me llaman la atención de mi propuesta es este. Se titula Estereotipas. Tiene un epígrafe que dice: si no quieres que siempre te traten igual, haz lo mismo con otro sexo. Cada cuanto nos espera una copa en la mesa con el nombre de un saludo, invitaciones sin estela de una falda. Tampoco ofrecen barra libre a testículos sedientos, aun cuando también van en pares. Quizás sería diferente si la entrada a clubes fueran más costosas por menos tela, porque cuántos hombres pasan gratis a cambio de un saludo de los vellos de su espalda o el pecho depilado sin efectivo. La ropa, esa pobre, parece la culpable en cada lucha, aún sin tener un solo hilo en los enredos. Como temerosa delincuente decide ocultarse cada vez más en casa por miedo a ser detenida en cada revuelo, para que los senos, únicos testigos aparentes, puedan gritar al aire su peso, como si los pezones firmaran acuerdos.
No imagino un desfile de escrotos asumiendo su derecho a colgar libres en una huelga contra cada pensión injusta o toda custodia perdida por un llanto forzado, el negocio de algunas madres. Existen nalgas que en cuclillas y sin calzones, al mojar y registrar sus huellas peatonales en futuras suelas inocentes, declaran descontento sin tapujos, olvidando el papel decorado de la higiene, y creen cerdos a los hombres sin distancia que calman la agonía de su vejiga en la sombra esquinera de una calle. Otras mujeres manifiestan sus derechos con la voz confundida del after party, pero no hay ebriedad en los deberes. Algunas olvidan el desfile gástrico donde tropezaron sus tacones, pero recuerdan inaceptable la alergia inflamada de una cerveza en el estómago diario de un hombre. Ciertas féminas cuentan las colas de sus vecinas que dejaron en sus manos los celos después del saludo brindado al vistazo de su pareja, con el giro carnada de los cabellos, y presumen las fracturas de sus uñas, mientras piensan tóxico el interés preocupado de un hombre sin veneno en su ¿dónde estás?, durante el grito de una noche perdida. Posiblemente algo cambiaría si las telenovelas dejaran de mostrar el valor del cuerpo para comprar engaños, o si Hooters vendiera solo de pollo las piernas porque las alitas son sabrosas, o al menos quitara los pechos de su nombre. Cómo cambiar los espejos y bocinas que observan y convencen, los ojos y la lengua que aprenden y critican, si las ferias de autos exhiben sin llantas sus modelos. Quizá algo cambiaría si no necesitáramos de un refugio bajo tierra para recibir la extrañeza constante de las flores, o si pasaran primero algunas veces los caballeros a recoger la cortesía de una tarde. Hemos sido lapidados con saliva como si sus lenguas estuvieran libres de ficciones. Muchos hombres despidieron el aliento de sus años, el sudor de las noches y el cuento de sus logros por una mentira femenina. Acusaciones que no se borran con las pruebas, tiempos que no reconstruyen una vida. Las redes se enferman con cada noticia viral contra mujeres, pero son escasos los síntomas cuando se difama el silencio de un hombre. Cuiden las palabras que engendra la mirada, porque todo horizonte tiene sus propias curvas sin señales. Muchas gracias. Y para ya ir cerrando, voy a leerles un par de los poematos que están en este libro. Y ya lo mencionaba Laura y lo comentábamos ahora. Y les decía, todo tiene un porqué en mis propuestas. Entonces señalaba bien Laura, del hecho que en este caso fueran imágenes a blanco y negro, es porque está asociado a las tinieblas, y las tinieblas están asociadas a la oscuridad, ¿verdad? Entonces ese contraste al miedo exactamente de lo blanco y lo negro. Tengo un par también de favoritos en este libro. Este se titula Lagunazo. El mundo se tornó blanco. Olvidé mi nombre. Las noches se perdieron con sus horas y sus letras,
El papel reclamaba por las gotas desveladas de mi rostro al salpicar sus espacios. No leía entre líneas ni las líneas. Los números abandonaron mi memoria. Estaba perdido y sin tinta en los recuerdos. Me despertó el miedo con su canto. Entreguen el examen. Este que creo que también es un miedo de muchas personas. En lo particular es uno mío también. Se titula Descanso de la memoria. Ellos conversaban en el jardín, sentados en una banca. ¿Cómo estás, amigo mío? Estoy bien, solo algo aturdido. Tengo miedo, respondió Mario. Todos le tememos a algo. Yo le temo a mi memoria. Siento que se marchitan en invierno mis recuerdos y que se me acaban los veranos para escribir sus historias. Y son muchas. Yo le temo a mi memoria. Siento que se marchitan en invierno mis recuerdos. Mario, es un lindo día, ¿no crees? Yo le temo a mi memoria. Siento que, claro que lo es. Me dio gusto verte. Yo le temo a mi memoria. Este se llama Espejo de agua. Tiene un epígrafe de Borges, de su texto Los espejos. Ya no estoy solo, hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Me asustó verme tenebroso en su mirada. ¿Sabría él que somos dos? Lo busqué turbio bajo la lluvia. Seguí el profundo abrazo hasta la oscuridad de su pecho, pero no sabía nadar sin aire. Me ahogó su silencio. Fui arrastrado hasta un imposible espacio de reflejos. Y para ya finalizar, sin respuesta, este es de los más cortitos. Desde su encierro inoportuno, desde su parcela invadida sin conciencia, mis vecinos me callan loco por hablarle a los vivos. Muchas gracias. Nuevamente reitero la gratitud por la compañía de cada uno de ustedes. Y me uno a ese agradecimiento de que estén aquí, que hayan acompañado a Jorgen, y los tenemos convidados a un cafecito allá afuera para que nos acompañen y puedan conversar con Jorgen, y agradecer al compañero de la UCR que está por allá, que dice que ya todo está cerrado. Dice, ya todo está cerrado. Ok, agradecer a la Universidad de Costa Rica por el espacio. Gracias.